Bueno, ahora sí, vamos a empezar. El tema de hoy es Gilgamesh Enkidu y el inframundo. La versión A, que es la que tiene tradición de Nippur y Ur. Después hay otras tradiciones, eh, pero vamos a ver esta que es interesante. Recuerdan que la vez pasada vimos el mito de Tana y el águila. Etana había dicho que es contemporáneo a Gilgamesh. Y vamos a ver en este mito que es introducido con el mito de Etana y el águila, ¿sí? Pero reducido. El texto empieza como todos los textos de Sumerio, ¿sí? Cuando es en acadio no pasa esto, pero todos los textos en Sumerio empiezan así. Ahora les voy a leer cómo empiezan. Por eso así nos damos cuenta de que la epopeya de Gilgamesh es de tradición oral y que es una adaptación de una historia sumeria. No es acadio ni babilónico, es un texto sumerio que se tradujo al acadio y se compiló. Nosotros conocemos la epopeya de Gilgamesh, que es la composición final, que es en época de Usurbanipal, el rey de Asiria. En la biblioteca de Nínive se encuentran las tablillas que te conocemos como la epopeya de Gilgamesh, que es ese texto es compuesto entre el siglo VIII y el siglo VII. Antes de ese texto tenemos la versión babilónica que se compone en época de Hammurabi, ¿sí? Y más atrás entendemos que eh, en el año 1900, 1800 antes de la era común, aparecen varios textos acerca de Gilgamesh, algunos en acadio y otros en sumerio, que supuestamente lo que compone en época de Hammurabi y en época de Usurbanipal están relacionados con estos textos que eran de tradición oral. Si bien la mayoría están en acadio y en babilónico, hay algunos que son en sumerio, como este que voy a hablar ahora, y hay varios textos de Gilgamesh. Está Gilgamesh y Enkidu, que es el que vamos a ver, está Gilgamesh y Humbaba, está Gilgamesh y el toro del cielo. eh, Hay un montón de relatos y esos relatos se dividen en varios relatos. El texto este comienza, como todos los textos, por eso entendemos que es de tradición sumeria, dice, en aquellos días lejanos, en aquellas noches remotas, en aquellos años lejanos, en los días de antaño, cuando las cosas necesarias habían cobrado existencia, en días de antaño, cuando las cosas habían sido por primera vez debidamente cuidadas, cuando el pan había sido probado por primera vez. O sea, acá lo que empieza a hablar es que esto sucede en época en que empiezan a elaborar panes, cuando recién se establece la monarquía. Vieron que en el de Etana decía que la primera monarquía era Etana, que el texto termina que Etana baja del cielo, justamente porque es el primer fundador de Kish. En el caso de Gilgamesh es el primer rey que funda la ciudad de Uruk, ¿sí? Entonces, la introducción del texto es acerca de que todo esto pasa cuando recién empiezan los hombres a hacer panes, a criar ganado, o sea, cuando recién se sedentariza el hombre. Ahora, ¿qué sucede? Gilgamesh es un rey, como todos sabemos, que quiere buscar la inmortalidad, se quiere alejar de la ciudad,
él quiere vivir su vida fuera de la ciudad, ¿sí? Por eso todo lo que es epopeya de Gilgamesh tiene que ver con viajes que hace él. Eh, Eso hace que él sea el primer rey, pero que en realidad no quiere ser rey, ¿sí? Por eso vemos siempre ese conflicto entre los dioses y Gilgamesh, porque el destino de Gilgamesh es gobernar, pero él no quiere cumplir ese destino. Ahí entendemos que es lo que había hablado yo, que los sumerios tienen dos tipos de destino. Un tipo de destino Eh, ahí me pregunta Gustavo, ¿cuándo se funda la primera ciudad-estado? Según la mitología sumeria, la primera ciudad-estado se fundaría en el 3000 antes de la era común, que es Uruk y Kish. Pero según la historia se piensa que a partir del 3500 ya habían estados. Tenemos, por ejemplo, Eridu, que se piensa que es la primera ciudad. Y si vemos en el listado de reyes, Gilgamesh y Etana no fueron el primer rey, sino que incluso antes del diluvio ya habían reyes. Lo que pasa es que la cronología mesopotámica empieza en el 450 antes de la era 450.000 antes de la era común. El diluvio sería alrededor del 100.000 antes de la era común. Y los primeros estados se crearían a partir del 10.000 antes de la era de hielo, 10.000 antes de la era común. Ese es según la lista de reyes sumerios, que eso quizás en algún momento podemos analizarla. Pero el problema es que esa lista se escribe en periodo babilónico, ¿no? No es una lista sumeria de la época de los sumerios. Pero bueno, volviendo a la epopeya de Gilgamesh, después de hablar esa introducción, que generalmente todos dicen, generalmente los textos sumerios, a diferencia de este, dicen en aquellos días lejanos, en aquellas noches lejanas, cuando la tierra no se había separado del cielo, empieza a hablar de como que todo empieza antes de la creación del mundo. Cuando los dioses vivían en el Apsu, o sea, en las aguas, pero en este caso no pasa esto, porque es un texto más temprano, y empieza a hablar cuando el hombre ya preparaba el pan, cuando habían hornos, o sea, no, es mitológico, pero a la vez no, porque te está diciendo que todo esto sucede cuando el hombre es civilizado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A partir de la línea 27 del texto, habla de Tana, ¿sí? Dice, en ese momento había un solo árbol, que era el árbol de Inanna. Vieron que en Acadio era Jalupu. Bueno, en Sumeria el árbol se llama Jalup, ¿sí? En Sumeria es Jalup. Se nota que generalmente los acadios agregan la U al final y la B larga la transforman en P, por eso es que en acadio es Jalupu y en sumerio es Jalup. Ahora supuestamente es Sumeria, el árbol es sumerio, es de origen sumerio, entonces sería Jalup, no Jalupu. Jalupu es la adaptación del acadio. Un solo árbol creciendo en la orilla del Éufrates puro, siguiendo regando por el Éufrates. La fuerza del viento del sur la desgarró y despojó sus ramas. Y el Éufrates la recogió y la llevó. Una mujer, que esta sería Inanna, respetuosa con palabras al dios Anu, caminaba. Una mujer respetuosa a las palabras de Enlil, caminaba. Tomó el árbol y lo llevó a Uruk. Uruk en sumerio se dice Unuk, o sea, acá dice Unuk. Y después dice, la mujer plantó el árbol con sus pies. ¿Se acuerdan que es lo mismo que dice en el texto de
Etana. Lo que pasa que acá no dice que es Inanna, acá dice la mujer. Plantó el árbol con sus pies, pero no con sus manos. La mujer lo regó usando sus pies, pero no sus manos. Ella dijo, ¿cuándo será esta una silla lujosa? O sea, ella empieza a hacer, acá hace una alusión de que con el árbol hacen sillas, todo eso. Y después dice, pasaron 5 años, acá hay datación, pasaron 10 años, el árbol se hizo enorme. Sin embargo, no se partió. En sus raíces una serpiente inmune a los encantamientos se hizo un nido. En sus ramas el pájaro ansu, en la otra era un águila, acá es el ansu. El ansu es el ave mitológica que crea el dios Enki y que se roba lo que se llama la tabla del destino. ¿Sí? La tabla del destino es una tabla donde está escrito lo que va a pasar hasta el fin de los días, ¿sí? Según la mitología sumeria. Los dioses siempre se peleaban y el ave este es el ave que se roba la tabla de los destinos, ¿sí? Y después dice, el Ansu posó sus crías. En su nido se construyó una monada, la doncella fantasma, la doncella que ríe con el corazón alegre. Pero la santa Inanna lloró. ¿Sí? Si vemos el mito de Tana entendemos por qué Inanna llora, porque se comen a las serpientes y todo eso. Acá no habla de Tana y sigue, ¿sí? Empieza a ver como dice, cuando estaba amaneciendo, cuando el horizonte se volvió brillante, cuando los pajaritos al romper el alba comenzaron a clamar, cuando Utu, el sol, había salido de su dormitorio, o sea, cuando se hizo de día, ¿entienden? Utu sale del dormitorio, el sol se hace de día, o sea, el amanecer. Su santa hermana Inanna dijo al joven guerrero Udu, cuando Anu tomó los cielos para sí mismo, cuando Enlil tomó la tierra para sí mismo, cuando el mundo inferior le fue dado a Ereshkigal. Ereshkigal es la diosa del inframundo, ¿sí? Que es la hermana de Inanna. En algún momento vamos a hablar que hay un texto que se llama Inanna y el inframundo. Como un regalo zarpó, cuando el padre zarpó hacia el inframundo. Acá está haciendo referencia al mito de Inanna y el inframundo. Está diciendo que Inanna bajó al inframundo. ¿Sí? Ese mito lo vamos a ver en otro momento. Y bueno, después sigue el pequeño bote de Enki temblaba como si estuviera siendo embestida por las tortugas. Las olas de la proa del bote se elevaban para devorar al señor como lobos y las olas en la popa del bote atacaban a Enki como un león. Enki es el dios del diluvio, ¿sí? O sea, está haciendo alusión a cosas pasadas. En ese momento había un solo árbol, o sea, vuelve, como toda tradición oral, a volver a decir lo mismo, creciendo en la orilla del Éufrates puro, vuelve a repetir, bla, bla, bla. Después dice, yo, la mujer, planté el árbol con mis pies, pero no con mis manos. Yo, Inanna, o sea, está ahí nombra Inanna, lo regué con mis pies, pero no con mis manos. Ella dijo, ¿cuándo? O sea, casi habla de Inanna. No, los sumerios no tienen Dios, ni malo ni bueno. Eso quizás lo podemos hablar en otro tema. Pero no, los dioses no son malos y buenos. Incluso los demonios a veces no son malos. Porque tenemos el demonio Pazazu, que el pastor de la sabiduría,
que es un demonio que sirve para que, por ejemplo, que en los pactos no mueran los niños. O sea, es un demonio que protege a los niños de otros demonios. Pero así no tienen otra lógica del bien y el mal. Pero eso en algún momento lo hablamos. Cada vez el de la película del exorcista, que en lo que tiene malo de la película exorcista que Pasasu nunca va a hacer eso, porque Pasasu es un dios protector. Eh, es una de las creaciones de Inanna. Vos tenés en los mitos sumerios que los dioses crean gente. Ahora vamos a hablar de uno de los semidioses creados por Inanna, que es Enkidu, que generalmente los crean a veces para castigar al hombre y a veces para ayudarlo. ¿Sí? Entonces después sigue, habla otra vez del mito de Tana y el águila, pero no nombra Tana. Habla de cerca del águila que se come las crías de la serpiente. Y después más adelante seguimos con eso. Vamos a la parte acá. Entonces, ¿ahora qué pasa? Tenemos la parte que aparece Gilgamesh y Enkidu. Para que tengan en cuenta ustedes, Enkidu es un personaje que aparece en la epopeya de Gilgamesh, que es este personaje que aparece acá, que tiene cuernos. Está Gilgamesh con una corona en la imagen luchando contra Enkidu. ¿Por qué está esa imagen? Porque Inanna crea Enkidu porque le tiene envidia a Gilgamesh. Gilgamesh es un semidios y bueno, tienen ahí Enkidu que tiene patas de vaca y cuernos. Y fíjense que tiene el cuerno y el gorro típico que tiene el dios Enlil. O sea, en esta representación, Enkidu es el que está a mi derecha, ¿sí? A ver, de este lado. Y Gilgamesh es el otro, el que no tiene corona, ¿sí? Enkidu tiene las pies tipo de vaca, ven que Gilgamesh está ahí, está luchando porque Inanna crea Enkidu, están por hacer una película interesante que se llama Enkidu, la epopeya de Gilgamesh, que es virtual, que ojalá que salga pronto, que me pareció muy bien hecho. Inanna lo crea del barro, como de la arcilla, más que del barro, y crea este personaje que en su principio quiere luchar contra Gilgamesh y después terminan siendo amigos. Este texto no habla de eso, pero habla de que Gilgamesh hace un juego y ese juego se hace con una pelota que se llama el Ag. Ahora les explico por qué pensamos que es una pelota. ¿Por qué? Porque está hecho con un signo que es el signo Yar, que es el círculo, y tiene un determinativo que es el Gish. Gish es el determinativo de madera. Hay una corriente de sumerólogos que dice que es una pelota hecha con, ¿cómo se llama? Con caucho. Es una pelota de caucho. Por eso tiene el determinativo de madera. Vieron que el caucho viene del árbol. Sí, se saca del árbol. Ahí nunca se encontró la pelota y es el único relato que se habla de una pelota y se supone que es de caucho porque tiene el determinativo de madera. ¿Por qué no piensan que es anillo? Que es otros que dicen que es anillo, porque no tiene sentido que tenga el determinativo de madera un anillo. Y segundo, que es Gilgamesh tiene un bate, tiene un palo. Es el elag y el bate. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa?
Se piensa que es una pelota de caucho que se jugaba con un bate, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este bate que Gilgamesh dice que lo hace con un árbol, quizás lo hace con el árbol que cría Inanna, porque por alguna razón introduce al árbol, pero esta pelota que él hace del árbol, supuestamente pensamos que es caucho, pues el caucho sale del árbol, y después el bate que él lo hace con el mismo árbol. Muy posiblemente ese es el motivo del lamento de Inanna. Pues habla que Inanna se lamenta, pero no te dice por qué llora. ¿Sí? Supuestamente ella llora porque el árbol alguien lo rompió. Vieron que dice que el árbol se lo llevó la corriente del sur. Y posiblemente Gilgamesh, aunque no lo dice, podemos reconstruir que Gilgamesh hace la pelota y el bate con ese árbol. Una de las causas más de la bronca que tiene Inanna con Gilgamesh. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay un problema. En la ciudad los chicos juegan al mismo juego que creó Gilgamesh. O sea, Gilgamesh es el rey, creó un juego y los niños juegan. ¿Sí? Y es algo interesante y que ya tiene que ver con que es una pelota de caucho. Vieron que la pelota de caucho pesa. Y empieza a decir, ¿por qué se lamentan las mujeres de la ciudad? Dice, tocó el elag, o sea, la pelota. La otra es que no tiene sentido que los chicos se golpeen con un anillo, ¿no? Por algo les duele. Tiene que ser algo que no tiene nada que ver con un anillo. Tocó el elag en el cuadro amplio. O sea, ahí vi una cancha. El cuadro amplio es la cancha. Sin querer dejar de tocarlo. Y se elogió a sí mismo en el amplio cuadro, sin querer dejar de alabarse a sí mismo. Para el que hizo el equipo de los hijos de las viudas, escuchen esta parte, se lamentaron, oh mi cuello, oh mis caderas. Para los que tenían madre, la madre traía pan para su hijo, para los que tenían una hermana, la hermana vertía agua para su hermano. Cuando llegó la noche, marcó el lugar donde se había colgado el elag, o sea, el elag está colgado, y lo recogió delante de él y se lo llevó a casa. Pero temprano a la mañana, la acusación de las viudas y las quejas de las jóvenes hicieron que su elag y su equidma es el bate, cayesen al fondo del mundo inferior. Entonces acá que tenemos una queja de la población a Gilgamesh de que sí, es interesante el juego de pelota, sí, es similar. Hay un estudio acerca de eso, igual no, puede ser lo que se conoce como inconsciente colectivo, que es cuando dos civilizaciones que no se conocen hacen algo similar. Pero cuando vemos el mito del juego de pelota habla del tema del dolor también, oh mi cuello, oh mi... Pero bueno, se supone que dice oh mi cuello, oh mi cadera porque jugaban con la cadera y cuando les pegaban en la cadera les dolían y si una vez juega de pelota de los aztecas y los mayas es con la cadera. Buen punto ese. Y bueno, entonces acá tenemos que el pueblo, las mujeres se le quejan a Gilgamesh por la pelota y tiran la pelota al inframundo. El inframundo estaba en una cueva, igual que los griegos, vieron que los griegos decían que habían que entrar en la cueva, las mujeres lo tiran por esa cueva. El problema es que esa cueva se conoce el inframundo en sumerio, es eh, la casa del no retorno. ¿Eso qué significa? El que entraba no podía volver. Y ahora viene el tema de, por eso es el Enkidu y el inframundo. Entonces, ¿qué pues? Dice, en la puerta de Gansar, frente al mundo inferior, o sea, la puerta del inframundo, se sentó Gilgamesh. Lloraba amargamente. Oh mi pelota, oh mi bate,
Oh mi pelota, todavía no estoy saciado de mis encantos. El juego con él aún no ha paliado para mí. Por eso se dice que era un juego de debate, porque supuestamente le tenía que pegar con el bate, por eso dice paliado. O sea, ojalá mi Elak eh, espere en la casa del carpintero. Acá te da a entender que se hace con madera. Yo trataría a la esposa del carpintero como a mi propia madre, si todavía esperara allí por mí, el mundo inferior. ¿Quién me lo recuperará? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Se empieza a lamentar porque no puede bajar al inframundo, porque si baja al inframundo no puede volver. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué pasa? Su sirviente Enkidu respondió: Mi rey, ¿por qué se preocupa tu corazón? Hay otras traducciones que dice ¿por qué llora? Ahora se lo voy a hacer el análisis. Espero que esto sea rápido, pues. eh, Porque es complicado. Estoy tratando de cargar el texto original. Pero dice, mi rey, ¿por qué lloras? Eh, Hoy recuperaré tu Elag eh, que está en el inframundo. Ahora, vamos a leer como dice Enkidu esa frase, ¿sí? Ah, se me fue. Era la línea. En un segundo. Ay. 176. Línea 176. Dice, Lugangu. Se me fue otra vez. Esperen, volvemos. No sé por qué se me va. Acá. Dice, Lugangu, mi rey, es llorar. Debería decir IR, pero dice porque cuando la I le sigue una S aglutina. Entonces simplemente dice Lugalgu O sea, rey está llorando. Y después dice N Valle Ye Yag Hul Anash Muedim. ¿Sí? Acá lo que dice es, ¿por qué dim es construir, pero en el sentido de moldear? ¿Sí? Cuando dice muedim, es aquí, tú moldeas. Kul es aflicción. O sea, cuando le dice Enkidu, ¿por qué lloras? Dice, ¿por qué moldeas aflicción en tu corazón? Eso es lo que le dice cuando dice ¿por qué lloras? Sería ya, que es corazón, Hul, Ana, Hul es aflicción, Anash es por qué, Muedim, ¿por qué construyes o moldeas aflicción en tu corazón? ¿Sí? Es interesante, acá que dice, vieron que hablábamos del destino, que estaba el destino que vos formás y el destino que yo que sé, el rey es rey porque nació rey, pero después tus acciones dependen de vos. Entonces, lo que le dice Enkidu es que no hay nada por preocuparse, vos te estás afligiendo por algo que se puede recuperar, no te empieces a hacer la cabeza de que todo va a ir mal, ¿sí? Entonces dice, hoy recuperaré tu pelota del inframundo, recuperaré tu bate de la puerta del inframundo.
Gilgamesh respondió a Enkidu: si hoy vas a bajar al mundo inferior, déjame aconsejarte, ¿sí? Y le da unas instrucciones. Las instrucciones que le da son, debes, dice, presta atención a mis palabras. No deberías ponerte tus ropas limpias. Reconocerían inmediatamente que eres un extraño. No deberías ungirte con aceite fino de un cuenco, te rodearían en su aroma. No deberías arrojar palos arrojadizos en el mundo inferior. Aquellos golpeados por los palos arrojadizos te rodearían. O sea, ¿qué le dice? Le empieza a decir qué cosas tiene que hacer en el inframundo. Eso lo sacan del mito de Inanna y el inframundo. Todo ese relato que dice de cómo tenés que ir, en el mito de Inanna del inframundo dice que Inanna se va a ir sacando, hola Nacho, se va sacando, se va cambiando de ropa según el lugar que va, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede después? Dice la que yace allí, que es el Esquigal, vieron la que había hablado antes, la hermana de Inanna. Dice, la madre de Ninasu, o sea, de la señora del conocimiento, yace allí. Sus hombros puros no están cubiertos con una prenda, y no hay lino extendido sobre su pecho puro. Tiene dedos como un pico, y ella arranca el pelo suelto como puerros. Y después empieza a decir, después de describir el esquigal, le dicen, dice, Enkidu, sin embargo, Enkidu, sin embargo, no prestó atención a las palabras de su maestro, se puso sus vestiduras limpias y reconocieron que era extranjero. Se ungió con aceite fino de un cuenco y lo rodearon con su olor. Lanzó palos y lo rodearon, sosteniendo un palo de madera de cornejo en la mano, y los espíritus se sintieron insultados por él. O sea, todos esos muertos, o sea, vieron que va al inframundo, lo atrapan, ¿sí? Causó irritación en el mundo inferior. Besó a su amada esposa y golpeó a su esposa cuando estaba enojado con ella. Y después, bueno, empieza a decir algunas cosas más. Entonces después dice, el guerrero Gilgamesh, hijo de Ninsumun, en este mito aparece como hijo de Ninsumun, no sabemos por qué, pero en realidad Gilgamesh es hijo de Lugalbanda, que es un rey anterior. Que hay un mito acerca de Lugalbanda que es interesante, que dice que es más rápido que era el rey que era más rápido que el rayo del sol. Vendría a ser el Flash sumerio. Dirigió sus pasos por su cuenta hacia el Ekur, el templo de Enlil, y gritó ante Enlil: Padre Enlil, mi Elak cayó en el mundo inferior, mi Equilma cayó en el Ganser, Enkidu bajó para recuperarlos, pero el mundo inferior se apoderó de él. O sea, ahora perdió al mejor amigo. El amigo no hizo caso a lo que le dijo Gilgamesh, entonces quedó capturado Enkidu en el inframundo, ¿sí? Entonces dice Namtar, que es el destino cortado. Namtar es destino, Tar es cortado, o sea, es el destino por causa de ¿cómo sería? Es cuando el destino se cambió por culpa tuya, o sea, por eso dice Namtar, no dice Nam, sino diría Nam. O sea, el destino cortado por causa de Gilgamesh y Enkidu, ¿sí? No se apoderó de él. Asak no se apoderó de él, pero el mundo inferior se apoderó de él. El demonio Uduk de Nergal, que no perdona a nadie, se apoderó de él, pero el mundo inferior se ha apoderado de él. No cayó en batalla
ni en el campo, sino que el inframundo se apoderó de él. El padre Enlil no lo apoyó en el asunto. O sea, acá Gilgamesh le pide a Enlil que rescate a Enkidu y Enlil no lo rescata. Gracias por la rosa. ¿Entienden lo que pasa? Después va a Eridu es donde está Enki, y grita a Enki: Padre Enki, Melak cayó, me vuelve a repetir todo lo mismo, y después dice, Enki estuvo a su lado, ¿sí? Es interesante porque vieron que habíamos hablado que en el mito de Etana es el que lo libera al Anzu, pero el Anzu está totalmente relacionado con el dios Enki, ¿sí? Entonces, en el mito de Etana, que habíamos visto la otra vez, Etana es el que salva al pájaro, acá es Enki el que salva a Enkidu. Y después dice, le dijo al joven guerrero Utu, el hijo nacido de Ningar, o sea, el sol, abre un agujero en el mundo inferior inmediatamente y luego trae a su sirviente del mundo inferior. Abrió un agujero en el mundo inferior y trajo a su sirviente con su brisa del mundo inferior. Entonces, acá tenemos que Enkidu es liberado por Enki y Udu, ¿sí? Entonces cuando Enkidu es liberado, después tenemos qué es lo que vio Enkidu, se lo cuenta a Gilgamesh. Entonces Gilgamesh le dice, ¿no? Bueno, dice, se abrazaron y se besaron. Gilgamesh pregunta, ¿viste el mundo inferior? ¿Viste su orden? Si me lo dijeras, amigo mío, si me lo dijeras, si te digo el orden del mundo inferior, siéntate y llora. Me sentaré y lloraré. O sea, acá lo que vemos es que él le dice qué es lo que vio, ¿sí? Entonces, Enkidu le dice, hay uno que esté entero. Dice, ¿viste al que tenía un hijo? Yo lo vi. ¿Cómo le va? Llora amargamente en la clavija de madera que fue clavada en su pared. ¿Viste al que tenía 2 hijos? Yo lo vi. ¿Cómo le va? Se siente en un par de ladrillos comiendo pan. ¿Viste al que tenía 3 hijos? Yo lo vi. ¿Cómo le va? Él bebe agua en un odre de silla de montar. ¿Viste al que tenía 4 hijos? Y dice, su corazón se regocija como el de un hombre que tiene 4 asnos para untar. Después le pregunta el de 5 y bueno, después se empieza a preguntar, ¿viste al eunuco del palacio? Le dice, yo lo vi, ¿cómo le va? Como un palo de alalá inútil. Está apoyado en una esquina. Y después, bueno, le empieza a decir la mujer que nunca dio a luz, empieza a relatar cosas que él ve. Después dice, ¿viste al leproso? Y él dice, se retuerce como un buey mientras los gusanos lo comen, perdón. Entonces, lo que comenta acá en Kido es que en el inframundo no hay descanso, o sea, el inframundo es un lugar de prisión, ¿sí? Y después, bueno, después el texto termina. Después dice, ¿viste al que prendieron fuego? Y dice, no lo vi, su espíritu no se trata, su humo subió hasta el cielo. O sea, la persona que fue incendiada, que fue quemada, no
no se ve más, o sea, no existe más. O sea, acá tiene un tema, vieron que los sumerios no podían quemar al cuerpo. O sea, acá Gilgamesh está haciendo, y Enkidu hace referencia a eso. Eh, Todos sufren el infierno, los que son quemados directamente no existen más. Claro, según ellos no. Eh, Muy bien. Por eso es que cuenta lo del mundo y el inframundo. La descripción del inframundo es lo peor que te puede pasar. Eso es lo que trata de decirte el final del relato. ¿Por qué? Porque Gilgamesh, por esta razón, después va a querer buscar la inmortalidad. Gilgamesh no quiere morir. ¿Sí? Es interesante que cuando Gilgamesh va a Siusudra, Siusudra vendría a ser el que sobrevive al diluvio. Siusudra se dice, se significa anciano de días. Lo que hace Siusudra es decirle a Gilgamesh, que claro, vendría a ser el Noé bíblico, que en sumerio significa anciano de días, Siusudra, y en acadio pasa a ser Utnapishtim. Ut es sol, día. Utnapishtim significa el que tiene muchos días en acadio. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le dice Siusudra, que según la mitología sumeria es el único que vive eternamente, le dice a Gilgamesh, la inmortalidad solo está en los dioses, el hombre, el destino del hombre es morir, lo que tiene que hacer él es disfrutar la vida. El hombre lo que tiene que hacer es disfrutar la vida porque después no tiene sentido, después de la muerte no hay sentido de la vida. ¿Qué cosas podemos tener en cuenta este relato? Lo más interesante quizás del relato es que la introducción metieron un pedacito del mito de Tane y el águila. Pero fíjense que pasa por todos los mitos, pues empieza por el mito al principio. Empieza primero con el mito de la creación del Estado, después aparece el mito de Inanna y el árbol, de cuando planta Inanna el árbol, aparece el mito de Tane y el águila, y aparece después el mito del diluvio. ¿Sí? Aparece el mito del diluvio porque dice que el barco de Enki era golpeado con las olas del agua. El barco de Enki es el barco del diluvio porque Enki es el que le dice a Siusudra las medidas del barco. Entonces cuando en el mito de en el mito de Gilgamesh y Enkidu habla de que el bote de Enki es zarandeado con el agua, está hablando justamente de que se está hablando del arca bíblica, ¿sí? De lo que después los judíos en su tradición van a poner como el arca de Noé. Después habla del mito del inframundo y después al final te da una descripción de cómo es el inframundo y a partir de ahí Gilgamesh tiene temor del inframundo, no quiere morir. Por eso es que después vamos a ver cuando veamos el otro mito que se acerca de Gilgamesh y Siusudra. Hay un mito de Gilgamesh y Siusudra que se lo podemos ver, que ese es el momento que Gilgamesh va a buscar una planta. Vieron que Tanak buscaba la planta que servía para tener hijos. Bueno, Gilgamesh va a buscar una planta para vivir eternamente. El problema es que cuando Gilgamesh
O sea, no escuche el consejo de Shusudra, ¿no? De que el hombre no tenga que vivir eternamente y insiste con la planta. Shusudra le da la planta que había comido él y supuestamente la esposa de Shusudra, pero no la menciona. Y Gilgamesh después nadando aparece un pez gigante y le come la planta. ¿Sí? A ver, preguntas. ¿Qué lugares cuenta? ¿A qué te referís con lugares que cuenta? ¿Del mito de Gilgamesh decís o del mito que hablamos nosotros? El mito este solamente de lugares menciona el Éufrates, como que el árbol se plantó en el Éufrates y después tenés, bueno, que nombra Uruk. Uruk es la ciudad que funda Gilgamesh, por eso es que nombra Uruk. ¿Sí? Fíjense que Enlil tomó el árbol y lo llevó a Uruk. Y Gilgamesh hace la pelota y el bate, supuestamente con ese árbol, porque Gilgamesh, la ciudad de Gilgamesh está en Uruk. No sé si estás todavía, Gustavo, que preguntaste por los lugares. No sé si te referís a eso. La primera ciudad, no. Eh, la primera ciudad la funda Etana. Es la ciudad de Kish, según la mitología de Sumeria. Por eso vos fíjate que el texto empieza con el mito de Etana y el águila. O sea, si antes de mencionar el mito de Gilgamesh habla del águila, significa que el primero que funda es Etana, que funda Kish. Después voy a dejar el enlace del otro video para que cuando lo busquen en YouTube, para que entiendan de qué estoy hablando con el mito de Etana. Y después de Etana aparecería la historia de Gilgamesh que funda Uruk. Lo interesante de Gilgamesh, como dije, es que Gilgamesh es un rey que no quiere ser rey, es un rey que quiere ser Dios. ¿Sí? Por eso es que se va del pueblo. Encima, fíjense que el pueblo lo odia. O sea, puede ser que entendamos que sea un rey exiliado también. Pues después de toda la gente que murió jugando al juego que inventó él, supuestamente habrá sido exiliado en el tiempo que él estuvo afuera, supuestamente habrá reinado algún hijo de él o algún otro rey. Otro problema que tenemos de Gilgamesh es que si bien este mito habla de Gilgamesh como fundador de Uruk, claro, parece una boxeo muy popular, cosa que Kish sí. Guarda que la otra opción puede ser que Gilgamesh fundó primero Uruk, según el mito, y que a los dioses no les gustó, le sacaron todos los poderes divinos, los poderes Me, que son los poderes que tenían los reyes, eran, ¿cómo se dice? Era el poder que Dios delegaba al hombre. Los dioses tenían ciertos poderes y se lo delegaban a los reyes. Eso es lo que ellos conocen como Me. Es una sílaba que es Me, son poderes de los dioses que dan a veces al hombre. Posiblemente como Inanna estaba enojada con Gilgamesh, eh, le dieron la realeza a Etana. Pues fíjense que el mito de Etana dice que buscaban un rey y no lo encontraban. Quizás el primer rey que buscaron fue Gilgamesh, por eso el orden cronológico no lo sabemos del mito. Pero tenemos que hay mitos donde Gilgamesh estaba existente desde el diluvio. ¿Por qué? Porque hay un mito sumerio
que quizás podemos hablar, donde empieza diciendo que Gilgamesh sueña que hay un diluvio. O sea, parece ser que, según ese mito, Gilgamesh nace antes del diluvio. Y si nosotros vemos que en algún momento vamos a analizarlo, la lista de reyes sumerios, Gilgamesh es anterior al diluvio también. Entonces, si Gilgamesh es anterior al diluvio, según la lista de reyes sumerios, y hay un mito de Gilgamesh donde él dice que tiene un sueño del diluvio, o hay dos Gilgamesh, o Gilgamesh es anterior del diluvio y este Gilgamesh que creó Uruk no existió nunca. Después tenemos otra cosa que Enkidu parece ser que es un héroe de Jirov. Enkidu posiblemente es de ese lugar, porque cuando uno ve el tema de que Inanna crea Enkidu y después Enkidu lucha contra Gilgamesh, te da a entender que Enkidu es extranjero. Posiblemente Enkidu sea de esa zona que los sumerios conocían como Marhashi. Es muy posible, porque, o sea, el personaje Enkidu, ¿no? Como figura, como una figura de rey semidios. Posiblemente ese Enkidu es una especie de semidios que lo vemos representado en iconografía de Irán. Está lleno de iconografía de Irán y también está representado a veces en una iconografía en Mohenjo-Daro, que Mohenjo-Daro, según los sumerios, aparecen varias tablillas donde aparecen Aram-Sin y otros reyes sumerios o acadios, donde Mohenjo-Daro se lo menciona como Maluja, ¿sí? El sur de Irán es Marhashi y la parte cercana a Mesopotamia, Elam, pero al este de Elam estaba Marhashi, que era un imperio bastante grande, ocupaba todo el sur de Irán y llega en momentos a conquistar Elam. Todas las ciudades de Susa y Awam las llegan a conquistar. Posiblemente Enkidu es de ahí y por medio del comercio se formó un mito, así como el mito de Tana también pudo haber sido de esa zona. ¿Por qué? Porque esta iconografía que aparece en Enkidu y del águila luchando con la serpiente aparece en Irán antes que se escriben estos mitos. Y no tenemos esas representaciones antes en Mesopotamia. Por ejemplo, este rollo cilíndrico es de la época que se escribe el mito, el que estoy presentando acá. No es un rollo cilíndrico del año 2500, 2900, es un rollo cilíndrico del año 2100. Cosa que los de Jirov son representaciones del 2300, 2400. No sé si quiere hacer alguien alguna pregunta más. O si está bien con eso. Igual después lo otro que hay que, como los mitos sumerios se fueron reconstruyendo y reescribiendo, tenemos muchos anacronismos también. Vos tenés, por ejemplo, en el mito de Inanna y el inframundo, vos tenés que Inanna es la esposa de Dumuzi,
Dumuzi es el rey de Eridu. Inanna baja al inframundo con una esclava. Es interesante ese mito porque quiere sacar a la hermana, que es el Esquigal, el personaje que aparece acá. Por eso digo que hay anacronismo, ¿no? Y ahora voy a explicar por qué. Inanna, cuando entra, le dice a la hermana que entró al inframundo para que ella vuelva a vivir. El Esquigal le dice: mira, la única manera de que yo salga de acá es que entre otra persona, porque ahí tiene que gobernar el inframundo. El inframundo no puede quedar sin nadie. Entonces, tiene que bajar una persona en lugar de ella. Entonces, Inanna, o si no, que se tiene que quedar ella. Como Inanna no se quería quedar para gobernar y a la vez quería que la hermana salga, empieza a pensar qué persona puede ocupar su lugar. Se ofrece la esclava y la esclava se ofrece y Inanna le dice que no, que es una de las mejores sirvientes que tiene, que la quiere mucho, que la aprecia y todo esto. Y empieza a tener visiones de lo que pasa en el mundo, ¿sí? Y ve que el esposo está en fiesta, está el esposo borracho. Entonces ahí Inanna utiliza la magia, o sea, se enoja con su marido, que se llama Dumuzi. Vieron que para los babilónicos Dumuzi viene a ser el dios del inframundo. Bueno, entonces, ¿qué hace? Hace que de la copa que estaba bebiendo Dumuzi significa príncipe legítimo. Dumu es hijo, sí es legítimo. Sería como príncipe legítimo, o sea, o primogénito. Le sale una serpiente de la copa, lo envenena en el cuello y la serpiente lo arrastra hasta el inframundo. Entonces, al arrastrar la serpiente al inframundo, Inanna se va con el Esquigal y Dumuzi termina siendo el gobernador del inframundo. Entonces, ¿qué pasa? Ese mito no coincide con el mito de Gilgamesh, porque si Dumuzi gobernaba el inframundo, cuando Gilgamesh cuando Enkidu va al inframundo, no se tendría que haber encontrado con el Esquigal. Entonces, ¿qué sucede? Ahí ves una contradicción entre un mito y el otro. O sea, ¿por qué aparece en el mito de Inanna y el inframundo que Dumuzi reemplaza al Esquigal si después en el mito de Gilgamesh, Enkidu el inframundo, no está Dumuzi y está el Esquigal? Hay una contradicción ahí. Y pasa eso mucho porque son mitos orales. Esos mitos orales son según la región. Incluso hay varios mitos de Inanna y otro mito de Inanna que dice que Inanna termina perdonando a Dumuzi y Dumuzi no se queda en el inframundo. O vieron que habíamos dicho en el mito de Tani y el águila, decía que tenés una versión que Etana muere y otra versión que Etana sigue vivo. ¿Por qué? Porque según la versión asiria, si el águila tiene que morir, Etana también, pero según la versión babilónica, Etana tenía que ser vivo porque si no, no tenía hijos. Entonces tenés esos mitos que se van contradiciendo según la tradición, pero que
parecen verse reflejados en las iconografías. ¿Por qué? Porque están, yo qué sé, cuando vos ves el mito de Gilgamesh, Enkidu y Humbaba, vos vas a ver también a Gilgamesh en representación iconográfica en sellos o en cerámica o en lo que sea, a los dos matando a Humbaba. O cuando ves Gilgamesh y el rey de Arapa, verán que está Arapa, hay un mito de que Gilgamesh va a atacar a Arapa, que Arapa es el norte de Mohenjo-Daro, aunque hay algunos que dicen que es el norte de Irán. Hay dos versiones, ahí no se sabe bien qué lugar es, pero bueno, todos los mitos se van transformando. Pero bueno, era más que nada esto lo de hoy. Y bueno, la próxima clase sí va a ser el mito de que se les va a interesar. El mito de, ¿cómo se llama? Enuma Ilu Awilum, cuando los dioses eran hombres. Ese mito es muy interesante, que va a ser el mito que vamos a hablar más tarde. Pero bueno, gracias Gustavo por estar. Sí, sí, es demasiado interesante, porque habla de quienes vivían en el planeta Tierra antes que el ser humano, pero bueno, eh, ese es el mito donde aparecen los Igigi, donde aparecen los Anunnaki y después aparecen los seres humanos. Es interesante para ver ese mito. Pero bueno. Por hoy creo que está bien. Después cuando hago el del otro mito te aviso. Que tengas buenas noches. Y bueno, acá no sé, allá es el Día del Trabajador en Uruguay también, el 1 de mayo. Pues si es el Día del Trabajador. Bueno, buen fin de semana largo entonces. Sí, acá también, así que feriado el lunes. Bueno, nos vemos. Hasta luego.